Buenos días, soy Valentina Peralta Puga, de Ecos de Hoy. Y en este día que estamos tratando estos temas de seguridad y de justicia, presidente, le quiero entregar este sobre que me entregaron unos campesinos de Jalisco, de Usmajac, Jalisco. Dicen que es el ejido más grande. Tienen problemas con la delincuencia organizada que les está quitando sus tierras. Dice que hay dos cuarteles cercanos, uno del Ejército y otro de la Guardia Nacional, y que pues la gente por temor no va a denunciar, pero que en estos documentos que le estoy entregando, pues tiene toda la información. Estuvieron aquí afuera desde la madrugada y pues cuando nos vieron llegar nos abordaron, se lo entrego. Por otro lado, presidente, usted siempre nos ha dicho que el mayor anhelo de la ciudadanía del país es la paz y que la paz es producto de la justicia. Sin embargo, la justicia está encomendada a diversas instituciones de los tres niveles de gobierno y de los tres poderes. Y estas distintas instituciones se vinculan principalmente con temas de conducta, delitos, victimarios y víctimas. Sus responsabilidades se encargan de atender todos estos aspectos distintos de los fenómenos criminológicos. Pues las fiscalías y las procuradurías ven todo el tema de investigación, de judicialización y así cada una de ellas. El legislativo, las normativas y las víctimas. O sea, dedicamos todo este tiempo a ver cuántas personas responsables o probables han sido detenidas, cuántas armas, cuántos kilos de drogas y las víctimas. Todo este tema de justicia tiene como centro las víctimas. Y aquí en la estructura que tenemos en este país, nosotros sabemos que hay un sistema nacional de atención a víctimas que está conformado por los representantes de estos tres niveles y estos tres poderes. Según la ley general, presidente, usted es quien preside este sistema. Usted es el único que tiene la facultad de promover la efectiva coordinación y funcionamiento del sistema. Entonces, uno de los principales problemas a los que se enfrenta la atención a las víctimas es un tema presupuestal, porque desde su creación en 2012, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, los incrementos a su presupuesto no son proporcionales a la cantidad de víctimas que atienden y que aumentan. Se van juntando se van acumulando las de cada día y las nuevas. Y es cuestión de en corto tiempo, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas quede inmovilizada sin capacidad de atención. Y esto sucede por muchos factores, pero hay dos fundamentales, que es donde le vamos a colocar la pregunta. Uno, las comisiones de atención de las entidades federativas, que por ley está obligada cada entidad a tener su comisión de víctimas, no atienden de forma integral. Sus parámetros de atención son muy inferiores a los que ofrece la Comisión Federal, la Comisión de Atención a Víctimas Federal. Y no es porque no quieran los titulares, sino porque sus mismos gobiernos no les asignan los presupuestos suficientes para una atención integral. Y entonces hacen todo lo posible para que estas familias, debido a las incapacidades en sus entidades federativas, propician todo para que sean atendidas por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas Federal, y así es como se da la saturación inmanejable. Pero hay un segundo aspecto que a veces no se nota. Hasta que está uno ahí, se da cuenta cómo transita todo este circuito, se da uno cuenta que el segundo factor es que gran parte del presupuesto de la SEAV se destina a pagar las recomendaciones de reparación que se dictaminan y que realmente deberían asumirla las instituciones responsables de los delitos y de las violaciones a las víctimas con sus propios presupuestos. Por ejemplo, el Instituto Mexicano del Seguro Social debería cubrir los pagos por negligencias médicas, inclusive a las familias del ABC. En cambio de eso, la SEAV ha erogado alrededor de 150 millones de pesos solamente para el caso de ABC y
bueno, también están el Granadazo de Morelia y una serie de casos que ha tenido que pagar la Comisión Ejecutiva. La ley dice que la comisión solamente debe cubrir de manera subsidiaria, emergente, esos pagos, pero es temporal porque debe recibir los reembolsos de las dependencias responsables de los 3 niveles como Fiscalía General de la República, Fuerzas Armadas, IMSS y los gobiernos locales en un plazo máximo del siguiente semestre y no lo recibe. Tienen años esperando. Por lo tanto, la primera pregunta, presidente, es si usted, como el presidente de la República y a la vez quien preside el Sistema Nacional de Atención a Víctimas, podría concertar con estas instituciones a que le reembolsen a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas lo que se les ha prestado de manera subsidiaria y temporal, sobre todo ahora que más de 20 entidades federativas pues son de la 4T. Nos parece que eso podría facilitar su gestión. Es la primera pregunta, presidente. Bueno, va a estar con nosotros la semana próxima Alejandro Encinas, subsecretario de Gobernación, y él va a informar sobre la atención a víctimas, desaparecidos, todo lo que tiene que ver con derechos humanos. Yo lo que puedo comentarles es que en el caso de la justicia no hay límite presupuestal para impartir justicia. No hay ninguna dependencia que se quede sin recursos y que por eso no pueda hacer realidad la justicia en ninguna instancia del gobierno. Y todo lo que solicitan se autoriza. Por eso quiero que Alejandro informe. Has mencionado ABC, pues se ha apoyado a las familias de los niños, de los bebés. Se apoyó a las víctimas familiares de pasta de concho. Nada más pasta de concho significa una cantidad de recursos, aunque esto no tiene que ver con lo material, pero para tener una idea cuantitativa, porque nuestros adversarios, los conservadores, no dejan, ¿no?, de estar haciendo cualquier cuestionamiento. Solo lo destinado a pasta de concho es el equivalente a lo que se otorgó en el sexenio anterior, solo lo de pasta de concho. Acaba de suceder una situación muy lamentable en Sabina, Coahuila. Ahí estamos trabajando para el rescate de mineros, pero ya se atendió a los familiares, a todos los familiares. Creo que quedaba una familia sin apoyo. Entonces, no hay pendientes. Deben de haber trámites que se están haciendo y la instrucción es de que no falten los recursos. Sí, presidente, gracias. Hemos entrevistado a varias de las personas que trabajan en la institución y nos dicen que con el personal que tienen es imposible atender la demanda y que justamente estos recursos que ellos destinan para pagar
pues estas recomendaciones de otras instituciones, les haría falta para contratar más personal y tener más recursos de toda índole para seguir atendiendo de una manera completa a las víctimas. ¿Y esto por qué es también importante? Nos dicen ellos, porque en la medida que se queda corta la atención, entran al quite lo que platicábamos la otra vez acerca de estos buitres del dolor. Y hay casos de bufetes de abogados o pseudodefensores de derechos humanos que les ofrecen asesoría y les ofrecen llevar estratégicamente su litigio y no les cobran una representación jurídica, sino les cobran un porcentaje que puede ser hasta del 50% de lo que se obtiene. Por lo tanto, en una desgracia múltiple, pongamos 40 familias, si el dictamen dice que les tienen que pagar a cada familia 40 millones de pesos, cada familia se queda con 20 millones, pero esta persona se queda con los 20 millones de cada familia. Sí. Y entonces este tipo de abusos y este tipo de situaciones se dan también porque de momento la institución se queda corta. Y si en la medida que la institución pueda cubrir por sí misma, estas personas, estos oportunistas no van a tener tanto campo para hacer lo que hacen. Entonces, sí nos parece muy importante que esta parte se pudiera considerar y atender, presidente. Sí, vamos a pedirle a Alejandro que nos dé una respuesta. Bien, la segunda pregunta tiene también que ver con esto porque realmente nosotros nos vamos a las cifras y decimos hay 99% de impunidad, solamente denuncian y atienden el 1%. Sin embargo, como usted siempre ha dicho, hay que irnos a las causas. Y quienes estamos transitando siempre en estos espacios, nos damos cuenta que hay enorme cantidad de personas servidoras públicas entregadas en cuerpo y alma a su trabajo, que han perdido todo, la salud, incluyendo la vida, atendiendo su trabajo. Sin embargo, también están muy limitados con la cantidad de personal que tienen en todos los espacios del sistema de seguridad, del Sistema Nacional de Seguridad y todas las instituciones que lo componen. Nadie tiene personal suficiente para la demanda. Y entonces, ¿de qué manera se puede resolver esto para que tenga la calidad y la cantidad y del tamaño de la exigencia? Y nosotros hemos contemplado que las políticas públicas que ustedes están implementando para el tema de atender la salud en México puede ser un equivalente a cómo se podría atender esta necesidad de personal en todas estas instituciones, en las procuradurías, las fiscalías, las secretarías de seguridad, todo lo que compone el sistema de seguridad. Y consideramos que así como han lanzado ustedes una convocatoria para médicos y para especialistas y todo esto, si ustedes hicieran como gobierno federal, es la pregunta, si usted estaría dispuesto a considerar hacer un acuerdo con la ANUYES, la Asociación de Universidades, para que todas las personas que están egresando y que luego tienen un problema para titularse o para pagar su cédula, pudieran inscribirse voluntariamente a una forma de titulación en que un año de servicio de trabajo en estas instituciones y que ellos al realizar este trabajo fuera una forma de titularse y además el gobierno asumiera la entrega de su cédula profesional. Y esto sería también un semillero para que en todas las instituciones tuvieran personas que van saliendo y que no tienen otro tipo de intereses. Y también, por supuesto, no solamente a nivel licenciatura, sino posgrados, maestrías, doctorados. Nos parece que esto es algo que se ha dejado de mirar y que por el momento, en este corto tiempo de 2 años, podría perfectamente implementarse. ¿Le parece que fuera viable, presidente? Me parece bien, sí, es hacerlo muy específico para la atención a los temas de seguridad, porque ya se hace en lo general. El programa Jóvenes Construyendo el Futuro tiene muchos becados que están dando servicio social y al mismo tiempo están terminando sus tesis para graduarse en distintas disciplinas.
aquí lo que propones es que sea algo específico, ¿no?, para la seguridad, y sí se puede. Vamos a hablar con Marat, que es el subsecretario del Trabajo, para ver qué se puede hacer en esto, una convocatoria. Hay algo que quiero decirte y que además considero importante no dejar de lado. El gobierno tiene que operar con poco personal, con lo indispensable, porque uno de los problemas durante mucho tiempo, y sobre todo en el periodo neoliberal, fue de que creció demasiado el aparato burocrático. Incluso se hizo otro gobierno, habían dos, con las llamadas instituciones autónomas. Habían comisiones de derechos humanos en casi todas las secretarías. Existe la COFETEL y existe Comunicaciones y Transportes. Existen como 10 instituciones independientes, entre comillas, en todo el sector energético. Y existe Pemex, y existe la Comisión Federal de Electricidad, y existe la Secretaría de Energía. Entonces, ¿qué sucedía? Se duplicaban. Duplicidades, pero además el presupuesto se quedaba en el mismo gobierno. El gobierno estaba ensimismado y no le llegaba el presupuesto a la gente. Todo era para mantener el aparato burocrático. Calderón creó, por ejemplo, como 300, 400, ¿cómo se llamaban? Direcciones adjuntas. Direcciones generales adjuntas. Sueldos altísimos. Sí. Entonces, lo indispensable y entregar los apoyos de manera directa a la gente, porque si no, pues vamos a vivir muy bien nosotros, los servidores públicos, y la gente no va a recibir nada. Sí, nos Entonces, queda claro. eso es lo único que hay que cuidar. Y puedo hablar de esto porque la Presidencia de la República el último año del presidente Peña ejerció 3.600 millones de pesos y nosotros estamos ejerciendo este año 600 millones. De 3.600 a 600. Sí, un dispendio. Y no es posiblemente mejor, pero tampoco posiblemente peor. Entonces, no es solo aparato. Entonces, sí lo indispensable, ¿no? Que no falte lo indispensable y que haya mucha mística
el servidor público, porque no es cualquier trabajo, es servir y hay que tener vocación para eso, emoción social, sentirse muy satisfecho por lo que se está haciendo. Y no es que ya llegó la hora en que me tengo que ir. Sí, nada más. O sea, eso no. ¿Por qué estamos rescatando a Pemex? ¿Por qué estamos rescatando a la Comisión Federal de Electricidad? Por los trabajadores, por su entrega, por su mística. Estamos rescatando a estas empresas públicas por los trabajadores y por los técnicos, porque están entusiasmados. Acabo de estar en Tamaulipas y había un desánimo tremendo en los trabajadores de la refinería de Ciudad Madero. Llevaban como 6 meses sin trabajar porque estaba cerrada la refinería. Como a los de arriba no les importaba, porque ellos estaban metidos en los negocios, en el negocio principal que tenía el gobierno o que tenían los políticos corruptos, que era entregar bienes nacionales, eran vendedores de bienes de la nación a particulares, nacionales o extranjeros. Esa era la función principal del gobierno. ¿Qué les va o qué les iba a preocupar que estuviese cerrada la refinería de Madero? Entonces, esto fue creando una indolencia, una apatía. Cuando se les convoca a que juntos rescatemos Pemex, que salgamos adelante como país, pues ahora están aplicados por entero y lo hacen con mucho gusto. Lo mismo los médicos, todos, los maestros, las maestras. Entonces, sí, lo indispensable, ¿no? O sea, lo que haga falta, sin excesos. sin excesos. Nos queda claro, presidente. Y tenemos recursos para no eso. hacer un aparato gordo como el de antes, que ahí se quedaba el presupuesto. Pero solo le voy a dar un ejemplo. La Fiscalía de Búsqueda de Personas Desaparecidas, cada ministerio público tiene un promedio de 60 carpetas de investigación. Humanamente es imposible atenderlas. Y claro que entonces cometen omisiones. Y entonces las familias desesperadas van y los denuncian ante los órganos internos de control, ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Vienen entonces las consecuencias. Estas pocas personas, que además muchas de ellas están entregadas, pues entonces son suspendidas, son sancionadas, y en lugar de tener esa cantidad de ministerios públicos tienen menos porque unos están sancionados y sus carpetas 60 se tienen que repartir entre los demás, y es un cuento de nunca acabar. Por eso decimos que si cada ministerio público tuviera 5 asistentes, otro gallo nos cantara. Entonces sí, lo mínimo necesario, pero lo indispensable. Y humanamente, para que este sistema de procuración de justicia realmente sea eficaz y no sea el 1%, tendría que tener cuando menos las personas, suficiente personal para que cada MP, cuando mucho, tuviera 15 carpetas que atender. Entonces, la matemática no engaña y consideramos que sería importante atender esta parte de las fiscalías y las procuradurías, sí, porque a veces solo lo señalamos con todos los adjetivos peyorativos, sí, pero no nos ponemos a ver qué hay detrás, y detrás es que humanamente es imposible. Tienen para todas esas 5,000 carpetas 20 policías de investigación que se tienen que prestar a ratos, no tienen suficientes peritos, y entonces, pues nada más que hagamos el cálculo matemático de cuánto es lo mínimo necesario y que se les dote.
Esa sería la propuesta y pregunta, Sí, presidente. Sí, de acuerdo, estamos de acuerdo. Y que se haga una reforma al interior de las instituciones, porque suele pasar también, porque es buen tema, de que los de más arriba están a veces ociosos y los operativos saturados de trabajo. Y hay asesores, ¿no? Siguen habiendo, y gastos superfluos, innecesarios, cuando debería de apoyarse más a los que lo necesitan. Así es, pero muy bien tu planteamiento.